Bueno, ya estamos con nuestro columnista de lujo, el señor Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, Ángel, muy bien. Usted sabe que hay un oyente que estaba preocupado por usted, que es Marcelo Mangiante, de acá de Paraná, y le manda una pregunta porque lo escuchó en una entrevista de una radio de Santa Fe, dice. Dice, ¿cómo está de la herida de la pierna que le dejó la represión? No, nunca demoré en darme cuenta, yo ya les conté a ustedes, demoré en darme cuenta que tenía esa herida y luego no pude advertir de dónde había partido, pero después vi un herido que tenía la misma. Ajá. Y ahí fue cuando llegué a la conclusión de que tenía que haber ocurrido ahí en Plaza Congreso, porque no hubo ningún otro incidente en que yo me pudiera haber hecho una herida de ese tipo. Quiere decir que disparaban a las piernas, por un lado, más allá de que tienen orden también de disparar a los ojos. Hay mucha gente que pierde la vista y no es casual, sino que es intencional. Pero fue algo completamente incidental y nunca tuve el menor problema. Quizás se estén copiando Creo que hice ese comentario casualmente por alguna cosa que me dijo el periodista que me entrevistaba. No traje yo el tema. Ajá. Bueno, el tema es que el oyente lo escuchó, entonces es como quedó medio preocupado por su salud, pero... Bueno, yo le agradezco mucho, digamos, la preocupación, pero así a vista del horizonte, no hay nada en mi salud que funcione en forma desordenada. Está todo correcto. Bueno, algún día por privado le voy a decir algunos consejos. No, yo decía esto de la policía que usted dice que también disparan a los ojos, digo, por ahí se habrán copiado de los carabineros del recientemente difunto Piñera, ¿no? Que disparaba directamente a los ojos, por ahí les están copiando ellos. No, eso es una táctica en la represión a los palestinos. En realidad, la represión del sionismo se ha transformado en una suerte de escuela internacional. Acá hay distintas policías provinciales que tienen acuerdos de entrenamiento directamente con los servicios de seguridad. Bueno, es lo que me han comentado cuando voy a distintas provincias. Y hay evidencias que lo sustentan. Porque, como lo demuestra ahora la masacre que está ocurriendo en Gaza, es uno de los terrenos en donde han adquirido un gran profesionalismo. El otro día, en un noticiero o en algún lugar, no me acuerdo si radio o televisión, el que hablaba caracterizó al ejército de Israel como el mejor y más profesional del mundo entero. Es decir, que más allá de que indudablemente países de mayor envergadura de población tienen ejércitos más numerosos, también mayores, más numerosos, en profesionalismo, en el entrenamiento de reservistas, en el tiempo que le lleva poner en movilización a la población, es uno de los más capaces, es una especialización. Le diría que casi es un producto de exportación. En la balanza del comercial de Israel debe figurar estos servicios de seguridad y de represión, deben figurar en el rubro exportaciones. Y los gobiernos de derecha de la región, bueno, se nutren de toda esta y sabiduría. América Latina no es el único, por ejemplo Guatemala, también en Centroamérica hay dos países, no me acuerdo del otro, me acuerdo de Guatemala, que tiene entrenamiento del Mossad. Ajá. Es realmente una empresa internacional el fenómeno de seguridad que ha desarrollado Israel. Bueno. Y acá tiene como representante a Patricia Bullrich. Usted sabe que esta semana han sucedido cosas bastante significativas y yo quiero que usted le dé el placer a los oyentes de darle su apreciación, ¿no? Sí, digo, a mi opinión,
el choque que ha tenido Milei con las provincias y el ataque a distintos mandatarios provinciales y la expulsión de algunos secretarios ligados a gobernadores, pero por sobre todo la eliminación de los fondos discrecionales que se enviaban a provincia, sea para el transporte como para la educación, marcan un salto en la crisis. En el sentido siguiente, la crisis se ha tetanizado, o si usted quiere, ha hecho metástasis, porque hay dos grandes fenómenos que han entrado en la crisis. La posibilidad de tener transporte, es decir, de que los usuarios puedan pagar el transporte y eventualmente que las empresas puedan dar el servicio, y el tema del inicio del ciclo lectivo de este año. Por ejemplo, Kicillof ya dijo que no tiene dinero para sustentar el ciclo lectivo. Entonces, estas son crisis mayúsculas. El transporte y la educación son crisis absolutamente mayúsculas. Y hay una tendencia de los gobernadores no armar un plan para enfrentar a Milei, sino que ya han decidido que van a hacer todos los ajustes necesarios para poder cumplir con los recursos que ellos tienen. Es decir, por ejemplo, concretamente, se ha eliminado la paritaria docente nacional y por lo tanto la cobertura que el Estado Nacional le daba a las provincias que no podían pagar el salario mínimo que se votaba o que se acordaba en la paritaria nacional. Entonces, ¿qué van a hacer los gobernadores? Van a bajar los salarios. Eso es lo que va a ocurrir. Van a bajar los salarios, van a bajar la atención o el cuidado de la infraestructura. Van a estar afectados, como ya se ha denunciado en varios lugares, la atención de los comedores escolares. Es decir, que esto es una crisis mayúscula que en lugar de convertirla en una gran crisis política nacional, los gobernadores lo quieren convertir y lo van a intentar convertir en un complemento del ataque de Milei a los trabajadores. Pero indudablemente tiene un límite. Por ejemplo, Puyaro en Santa Fe ya no está cumpliendo con las cláusulas de la paritaria del año 23, que para esta fecha preveían una actualización por inflación. Dice, no tengo plata. Entonces, usted fíjese que perverso que es esto, porque un enfrentamiento que se presenta como entre el gobierno nacional y las provincias se convierte en un ataque de los dos contra los trabajadores, en rubros tan importantes como la educación. Y el otro sería en el transporte, porque van a tener que sacar el dinero de algún lugar los gobernadores, alguna atención a la pobreza, alguna atención social, para poder mantener subsidios y evitar, como creo que lo dijo el gobernador de Córdoba o el gobernador de Salta, que la tarifa mínima de transporte sea de 1.000 pesos. Entonces yo esto lo llamo la tetanización de la crisis, porque como toda metástasis, como en toda expansión de una enfermedad que va tomando distintos organismos del cuerpo, hay un momento que no existe la vuelta atrás. Esto es lo fundamental. Se ha cruzado el Rubicón, Milei. Se ha lanzado en un proceso que no tiene vuelta atrás. Si mañana se desata una crisis política de envergadura y él no logra terminar su mandato, va a tener que pensar que eso comenzó con esta crisis por la ley ómnibus y el haber retirado la ley del Congreso con la intención de producir esto que estoy señalando yo, que es el corte del financiamiento de las provincias que no forma parte de la coparticipación federal. Bueno, es una manifestación absolutamente extraordinaria. Y en esa medida, el proceso inflacionario y otras manifestaciones de ese tipo se van a agudizar, con lo cual de ningún modo va a alcanzar ningún equilibrio macroeconómico
como dice proponerse, ni siquiera a costa de los trabajadores. Y la otra tetanización tiene que ver con el impulso inducido a la recesión. Porque desde el punto de vista de las condiciones industriales y de mercados, no había ningún motivo para que Argentina entre en una recesión. Además hay un hecho que es concreto. Si Argentina entra en una recesión, creo que va a ser el único país del mundo, sí, el único país del mundo, porque el otro que está atravesando una crisis, pero lejos todavía de una recesión, es China. Sería, creo, el único país del mundo, salvo que naturalmente se me escape alguno, porque tampoco soy un manual de estadísticas. ¿Y esto para qué se debe? Se debe a la política que está llevando adelante de un corte brutal de salario, de jubilaciones, de ajustes y de licuación, es decir, un proceso inflacionario que va desvalorizando los salarios y las jubilaciones y en esa medida los gastos del Estado para obtener un superávit fiscal que tiene un propósito, le diría, demencial, porque hasta ahora tanto el FMI como los gobiernos que hacían el ajuste querían alcanzar un equilibrio en el déficit primario, es decir, ingresos y gastos en equilibrio. Ya después el pago de intereses de la deuda quedaba fuera de eso. Milei, además de querer hacer un ajuste que permita pagar también los intereses, que han crecido un 300%, el pago de intereses de deuda, ahora le cuento, entre ahora enero 24 y enero del 23, quiere también cubrir el déficit del Banco Central. Entonces, cuando normalmente se pide un ajuste del 4%, Milei está tratando de hacer un ajuste del 20%, 5 veces más. Ir a hacer un ajuste para pagar intereses, para cubrir gastos, para pagar intereses y para capitalizar al Banco Central. Esto es una tarea completamente imposible, es absolutamente brutal, y bueno, la situación, entiendo, se ha agravado extraordinariamente y en el plano político se revela de esta manera. Ahora, los diarios de hoy, como los diarios de ayer, hablan de que Macri vendría a un poco a rescatar al gobierno y a ponerlo bajo su control. Naturalmente no puedo saber que están discutiendo por dónde van a tomar camino. Lo que le puedo decir es lo siguiente: Macri políticamente está más desvalorizado que el peso argentino. Lo único que hace Milei, si lo incorpora al macrismo al gobierno, o al pro de Macri al gobierno, es comprarse un problemón enorme, porque van a empezar los choques con el PRO. Quiero señalar esto porque yo les recuerdo a los oyentes que en las elecciones participaron 3 fuerzas políticas: el partido de Milei, la Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio no ha quedado nada. El PRO de Macri no es Juntos por el Cambio, es solo el PRO. Y del propio PRO, la mitad del PRO, por ejemplo, Larreta no está. Entonces, ¿qué significa un acuerdo con Macri? Es como agarrar una tabla completamente inútil en medio de un océano. Jorge. Y si encima la quiere agarrar, va a tener enfrentamientos porque tienen aspiraciones diferentes. Una cosa que hay que señalar también es que ahora tiene que haber en ese PRO elecciones. Bullrich quiere ser presidenta y Macri también. Entonces, usted va a tener una disputa a 3 bandas: el PRO con Macri, Macri con Bullrich, Bullrich con Macri, y todo eso para estabilizar el gobierno. No, de ninguna manera. Hay un salto en la crisis y ahora claramente la pelota está en el campo del movimiento obrero, con el ataque del transporte, con los despidos y con la cuestión de los docentes. En el primer cuarto del programa yo comentaba que yo estaba un poco azorado porque desde la vuelta a la democracia no he visto un gobierno
mire que he visto bastante, como usted sabe también, con este nivel de perversidad, que esta semana, entre otras medidas, bueno, le quitó los subsidios al transporte en todo el interior, lo que es un acto criminal, porque es un golpe terrible al bolsillo de todos los trabajadores que tienen que movilizarse a sus trabajos, que le quitó el financiamiento al Garraham, que depende de un 80% del financiamiento para poder funcionar, que ha dejado a los comedores sin alimentos ni apoyo económico, que son miles y miles de comedores en todo el país, que interrumpió la asistencia a todos los pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes. Esto es algo criminal lo que ha hecho esta semana. Nunca he visto un gobierno con tal nivel de perversidad. ¿Qué comentaría usted al respecto? Bueno, esto lo tipifica porque lo mismo hizo Bolsonaro durante el COVID y lo mismo hizo Trump durante el COVID. Y por eso tanto Bolsonaro como Trump, al igual que ahora Milei, entraron en choque con los gobernadores, a tal punto que el Congreso brasileño le inició un juicio a Bolsonaro por el tratamiento del COVID y no lo echó por un arreglo final, no lo echó del gobierno mientras era gobierno, antes de que perdiera las elecciones, no lo echó porque le pareció que comprometía toda la gobernabilidad de Brasil, etcétera. Pero fue absolutamente criminal. Ahora, en este punto, llegado a este punto, le quiero advertir que el COVID no ha terminado. Y en países de Europa ha tenido un ascenso absolutamente fenomenal. Y acá, por lo menos en Buenos Aires, observo mucha gente empezando a ponerse el barbijo. Esto lo digo porque con esta política de destrucción de la salud, si Argentina entrara en una fase quizá no tan agresiva, pero suficientemente amplia, con el tema del COVID, y ya tiene una con el dengue, no hay recursos disponibles para la atención de salud. Entonces la palabra criminal vale. Ahora, en el caso del transporte, yo quiero decirle que no se trata solo de un problema de que los trabajadores no van a poder viajar. Es también un problema para el conjunto de la economía, porque cuando los trabajadores no viajan, los patrones no tienen obreros para sus fábricas. Y los empresarios para sus comercios, o los bancos, etcétera. Por eso, a veces yo subrayo mucho la expresión desorganización económica, que es algo más que un ajuste contra el trabajador, ¿no es cierto? Porque es un desequilibrio general y por lo tanto una crisis de dominación política, es lo que lleva a la caída de los gobiernos. La gente, los trabajadores, y ese es un esfuerzo que ponemos nosotros en nuestra actividad, tienen que tomar conciencia de que acá hay una cuestión de poder político, no es solo un problema de salario, etcétera. Cada lucha va a entrañar la puesta en cuestión del poder político actual. Por lo tanto, hay que pensar políticamente en un gobierno de trabajadores que lo reemplace, y un gobierno de trabajadores no se constituye ni de la noche a la mañana, ni por arte de magia, sino a través de un intenso proceso de organización, claro que en un marco de lucha, pero tenemos un problema político de una magnitud absolutamente fenomenal. Ahora, el otro día vi que un periodista le prestaba mucha atención a las posibilidades que Argentina tiene de aquí a 4 años, 4 o 5 años, de salir de una crisis económica por medio de la exportación de minerales, cobre, litio, más la habitual salida que representa, ¿cómo se llama?, el campo, la exportación agroindustrial. Y dame una cifra de superávit comercial de 15.000 millones de dólares aproximadamente para el año, no sé, 2007-2008. Yo quiero recordar a todo el mundo que en el año 2022, Argentina tuvo ese superávit y en lugar de exportar litio y cobre, importaba petróleo y gas por deficiencias que había
en el abastecimiento de Argentina tuvo 15.000 millones de dólares. ¿Qué quedó de eso? Nada. Porque con la inversión extranjera también se va la plata por utilidades, por sobrefacturación de exportaciones, ¿no es cierto? Y por remesas, intereses, etcétera, más fuga de capitales. Entonces los cálculos económicos basados en pura estadística no están a la altura de la envergadura de la crisis que tenemos. Hago esta observación porque seguramente muchos oyentes dirán, pero este análisis nuestro, este análisis que estoy haciendo, ¿cubre la totalidad del proceso o es un ángulo unilateral? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo por caracterizar la totalidad del momento histórico de Argentina, no una circunstancia de exportación, importación. Argentina es hoy un país que vive una crisis brutal y tiene una recesión inducida cuya profundidad puede costarle mucho a algunas industrias. Eso después lo veremos en la práctica y por sobre todo cesantía de trabajadores. La industria de la construcción está paralizada. El 80% de los trabajadores se encuentran suspendidos. Y si no hay obra pública, si no hay obra pública, lamentablemente eso es obvio. Aquí van a quedar un montón de puestos de trabajo sin ningún tipo de actividad. Y lo hacen a propósito. Claro. No, indudablemente, en parte, pero lo hacen a propósito. ¿Qué quiere decir? No se puede pensar que este tipo para una industria porque quiere crear desocupación. El tema consiste en que todo el proceso de financiación del capitalismo en Argentina está en crisis, porque la deuda externa y la deuda pública es de 600.000 millones de dólares. Y para obtener financiamiento del exterior, la obra pública hay que abrírsela al capital extranjero. Y el capital extranjero pone condiciones y además va a ser una financiación módica, eventualmente, y además muy cara, porque son obras públicas que se pagan con peajes, se pagan con tarifas, con servicios. No es una obra pública que, digamos, se la venden al Estado y el Estado luego se hace cargo de la prestación del servicio. Entonces, como usted ve, por todos los cantos hay una crisis del capitalismo. De lo contrario, no, porque decir que lo hace a propósito subjetiviza en extremo la crisis política. Al fin y al cabo, y Massa, y Guzmán, y Caputo en el gobierno anterior, y Sturzenegger, que eran de todas las tendencias políticas, y la devaluación de 2014 de Kicillof. Hay que cerrar la Facultad de Economía porque salen todos perversos de ahí. No, es la crisis del capitalismo. Hay una crisis extraordinaria que en el plano industrial se manifiesta de distintos modos y se manifiesta por sobre todo en el nivel que ha alcanzado la deuda pública y privada a nivel internacional, que es lo que más llama la atención el FMI en sus estudios. Jorge, vamos a pasar a un tema que quizás no es muy relacionado a lo que venimos hablando, pero que es una inquietud que le manda a usted especialmente, un sector que es de los trabajadores de las estaciones de servicio, porque esto lo manda Miguel López, pero él maneja un grupo que hay casi 10.000 playeros que quieren saber su opinión sobre esto, ¿no? Él dice que las estaciones de servicio venden combustibles que tienen sustancias cancerígenas como el benceno. Y esto fue declarado así por la Organización Mundial de la Salud. Que todos los años los estacioneros deben hacer una declaración jurada al Ministerio sobre las sustancias cancerígenas que venden y los nombres de todos los playeros que la manipulan. Dice, ¿qué hacer para que nuestro rubro sea declarado insalubre? Y ahí dice, aprovecho que fue usted quien presentó el proyecto del subte. Los sindicatos están comprados, seguramente las cámaras empresariales dicen que se fundirían las estaciones, las petroleras ni bola con el tema. Y bueno,
Entonces, a ver si usted le puede sugerir cómo pueden hacer para que sea declarado No, insalubre. indudablemente, pero es interesante lo que dicen los compañeros que trabajan en la estación de servicio. El problema de la insalubridad se ha generalizado en forma extraordinaria en toda la industria, y eso a partir de las ART. Porque evidentemente una ART quiere clientes, y entonces la RT más exigente, que más cuida problemas de accidentes, de enfermedad y todo lo demás, bueno, nadie la va a contratar. Va a decir, no, bueno, me pone demasiadas condiciones, tengo que reorganizar mi trabajo para poder asociarme a esta RT. Las que buscan los clientes a cualquier precio pasan la vista gorda sobre todo. Entonces en las obras de la construcción hay muertes todo el tiempo, y ahora usted tiene un conflicto en el neumático, que es muy importante, también sobre el problema de salud, porque ha intervenido el Ministerio de Trabajo por reclamo del sindicato, ha intervenido en el tema de la situación de higiene y salud en la fábrica Bridgestone, laudó en favor de los reclamos de los trabajadores, pero la fábrica de Bridgestone, lejos de tomar medidas que mejoren el problema de salud, las cargas pesadas que hay dentro de la fábrica que le quiebran la columna a los trabajadores, ha despedido 80 trabajadores y hay un conflicto por despidos. En el cordón de San Lorenzo, que es un montón de fábricas vinculadas en parte y en parte no al sistema de exportación, la situación es desesperante. Por ejemplo, cualquier porteño, y supongo que de otra provincia también, que se acerca a San Lorenzo, como me ha pasado tantas veces a mí, de golpe siente un olor rarísimo. Y eso son las industrias que están contaminando ya no la propia fábrica, sino las distintas ciudades que constituyen el departamento de San Lorenzo. Cuando yo hablo con la gente de San Lorenzo, ellos ya no lo perciben. Naturalmente que por una cuestión de hábito. Estos son los costos y las externalidades de las que hablaba Milei, que atacan brutalmente las condiciones de los trabajadores. El secretario general del gremio, de los compañeros que hacen esta denuncia, forma parte del triunvirato de la CGT. Es decir, que además de hacer la vista gorda, lo han premiado. En una época pertenecía, creo que al barrio novismo. Ahora está dentro de la CGT. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente: cuando viene una paritaria, bueno, en primer lugar, una campaña de agitación. Esto de que tengan un WhatsApp con 10.000 es extraordinario. Que sí que han comprendido la necesidad de divulgar el problema, pero sería bueno también que las distintas fábricas se vinculen entre ellas por problemas de higiene, etcétera. ¿Por qué? Para hacer un movimiento de tal envergadura que ninguna patronal crea que lo puede frenar mediante despidos. Porque si no tiene una fuerte envergadura, las patronales dicen, no, yo lo despido y rápidamente lo desorganizo. Hay que establecer las condiciones de organización que permitan en determinado momento hacer una huelga hasta que eso se modifique. Se hace primero un paro de advertencia, diciendo, miren, estamos dispuestos a parar frente a este peligro, le damos esta señal, arréglenlo en X periodo de tiempo, y si no, vamos a la huelga. Pero es necesario fortalecer, hacer autoconvocatorias, y en el clima de rebeldía, de malestar, de bronca que hay ahora en el país, hay que hacer un buen uso de la bronca. La bronca en sí misma no está mal. Está mal la bronca de un mayor con un niño, de alguien más fuerte con una mujer. Ese tipo de cosas está mal. Pero tener bronca contra el capitalismo no está mal. Hay que hacer un buen uso de esa bronca, es decir, canalizar esa energía en organización, multiplicar esa organización. Ahora, también se puede presentar un proyecto de ley. Ahora hay que ver si hay diputados que entienden que un proyecto de ley de este tipo no tiene ninguna posibilidad de prosperar, no de que sea aprobado, sino de prosperar para que sea siquiera tratado. Si no es capaz de plantar frente al Congreso, no sé, una movilización
grande de personas. Cuando sacamos la ley del subte, hubo debates en la legislatura que fueron acompañados de una paralización de todo el subte, porque el arte de aquella ley no fue la intrepidez del diputado en la legislatura, sino la capacidad de la organización nuestra para suscitar entre los trabajadores del subte la convicción de que con una lucha se ganaba. Y nosotros teníamos esa convicción a partir de que veíamos ese estado de ánimo en los propios trabajadores del subte. Y finalmente todo eso se obtuvo. Entonces esto hay que organizarlo de esa manera. Lo que yo me ofrezco personalmente es a los compañeros que están en este WhatsApp a tener una reunión con ellos, hablar, etcétera, considerar varias ideas, sugerencias y propuestas, y la que nos parezca más sólida, por un lado llevarla adelante, y por otro lado, de parte nuestra y de parte de otros sectores que conocemos, ampliarla, difundirla y hacerla prosperar. Finalmente, la ley del subte salió en medio de la crisis del 2001, así que esta lucha puede prosperar y puede avanzar y ser victoriosa en medio de la crisis del 2024. Bueno, si usted me autoriza, entonces, Jorge, yo le voy a pasar a este señor, que es Miguel López de Vicente López, que es uno aparentemente de los que están en este tema, en pasarle su número de teléfono y que se ponga en contacto de acuerdo a la propuesta que usted les está haciendo, ¿no? Y después Claro, por supuesto. yo acá tengo una pregunta, que quizá es una pregunta respetuosa, pero yo creo que está como mal direccionada, porque en lugar de preguntárselo a usted, se lo tendría que preguntar a otra persona, pero igual a usted le puede llegar a servir como disparador para desarrollar ese tema en el que usted siempre hace hincapié, que es en el tema docente, el tema sindical docente, en el comienzo de clases. Es de Nahuel de Avellaneda, que le pregunta, ¿no cree que Romina del Plan no hizo otra cosa como secretaria general que hacer paro y no mejoró nada en el ámbito de la educación? Dice, porque paro hubo toda la vida en el ambiente docente y por algo volvió a ganar la Celeste en La Matanza. Bueno, yo creo que un balance. Bueno, yo estaba en el Partido Obrero cuando ganamos esa elección y me acuerdo muy bien que hablé en un acto el 1 de mayo, la elección era después, y me jugué todo, porque en el discurso cerrando el acto del 1 de mayo anuncié algo que a veces hay que tener cuidado anticipadamente, que íbamos a ganar las elecciones en Suteba Matanza. No solo habíamos ganado elecciones en Suteba Matanza, también había ocurrido en La Plata, en distintos lugares. Bueno, eso forma parte de un balance. Ese balance nosotros lo hemos hecho en nuestra prensa, y forma parte de la crisis que se produjo en el Partido Obrero, que también, si cualquiera que entre en política obrera, hemos publicado toda la documentación de esa crisis en el Partido Obrero, la hemos publicado, digamos, en ese lugar. Evidentemente no ha habido un balance, es decir, no ha habido un balance en ese sentido, y no solo que no ha habido un balance, sino que ha habido un retroceso. Por ejemplo, este es un tema discutible, se puede estar en desacuerdo, bueno, en cualquier cosa se puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero cuando se produjo lo del COVID, las seccionales tipo Matanza, o las corrientes que seguían a Del Pla y a otras corrientes, eran partidarias de la apertura de las escuelas. Y lo hacían bajo la presión total de la Reta, del Estado, de Kicillof. Y las escuelas eran una fuente de contaminación fenomenal. Naturalmente, luego hubo una vacunación masiva que sirvió para atenuar esos efectos. Pero el Estado, nadie le reclamó al Estado la cobertura integral de una educación en ese periodo sin la presencia, o sea, por una presencialidad segura. Era una forma de invitar a todo el movimiento obrero
a ir a trabajar en las condiciones fabriles que nosotros conocemos. Y no como primera medida una preservación del contacto y luego un cambio drástico en la atención del sistema de salud, que lejos de cambiar en lo más mínimo, abandonó el tratamiento de enfermedades importantes. Hay gente que murió, yo conté el caso de una compañera nuestra que murió de cáncer porque le negaron el tratamiento porque la prioridad era el COVID. Miren el nivel de perversidad en donde en nombre de una epidemia o de una pandemia se justifica la no atención de algo que es mortal, independientemente de que sea una persona, 10 personas o 3, y no tenga el carácter obviamente de una pandemia. Y ha habido muchas otras personas. Y ahora no hay atención para las personas que afectadas por el COVID y superándolo, tienen lo que se llama la afección del COVID largo. Es decir, con el tiempo se empiezan a manifestar síntomas negativos como consecuencia de haber tenido COVID. Bueno, tampoco lo hubo. Lo que quiero señalar frente a esto, porque creo que dijo en algún momento, en lugar de hacer paro, no era por hacer paro que fracasaron, ¿no es cierto? La lucha gremial es una lucha sostenida, hay que formar muchos cuadros, hay que tener una conducta militante, formativa, propagandística, permanente, hay que tener una delimitación muy clara con la burocracia sindical, esta burocracia sindical que ahora por defender a Kicillof le va a enchufar un ajuste brutal a los trabajadores de SUTEBA. ¿Cómo van a reaccionar? Nosotros ayer sábado, sí, tuvimos una conferencia docente de todo el país, participaron 14 provincias, para discutir cómo vamos a actuar, en función de este análisis que hice al principio, de que se ha tetanizado la crisis en el cuerpo de la educación y en el sistema de transporte. Ese balance que tiene que hacerse. No solo ha retrocedido en este tema sindical, sino en las últimas elecciones, el FITO ha tenido un considerable retroceso en términos electorales, algo que venía ya de otras elecciones, pero que esta vez fue muy marcado. Inclusive en provincias que en algún momento tuvieron una gran aceptación en el electorado, no lo pudieron mantener, pero ni cerca, ¿no es así? Bueno, eso ya casi sería, como le diría, una menor. En el caso de Salta, el Partido Obrero, que era la única fuerza relevante, hoy es un cero a la izquierda. Es absolutamente impresionante. Otra fuerza del FITU lo han superado, cuando lo único que los salteños conocían era el Partido Obrero. Y lo votaron masivamente al Partido Obrero, no a ningún frente, en esas famosas elecciones del año 2013. Creo que llegaron a ganar en alguna ciudad inclusive, ¿no? No solo en alguna ciudad, en la capital. Por eso en la capital y en alguna ciudad. No, pero en la capital se eligió un solo senador. Uno solo, es decir, había el que ganaba se llevaba todo. Y se lo llevó el Partido Obrero. Le sacó 18 puntos de ventaja al peronismo. Creo que la pertinencia de esta conversación que ha surgido, de este tema que ha surgido casualmente, tiene que ver con el programa general de que la crisis política del país exige la presencia y el desarrollo de un fuerte partido de la clase obrera, un poderoso partido de la clase obrera, menos orientado al discurso parlamentario y más a advertirle a los trabajadores toda la crisis poder que se está desarrollando y los medios y las tácticas y los métodos para hacerle frente. Es que yo creo que estaba direccionado hacia ese lugar, porque precisamente como usted dice, que esta gran crisis también requiere de una gran oposición, y la oposición, para poder cambiar esto, tiene que ser una oposición de un partido revolucionario. ¿Usted eso dónde lo ve que se puede llegar a dar? ¿Dentro del FITU, dentro de política obrera, dentro de una de un gran arreglo?
No, en Argentina es un escenario abierto. La experiencia del FITU ha concluido porque es un frente más dedicado a la disputa interna, con vistas a quién coloca que en las próximas elecciones y que otra cosa. Mira, hay un método al cual yo trato de adherirme con bastante rigor, que es el siguiente: ¿por dónde pasan las masas? ¿Por medio de qué experiencia pasan las masas? ¿No es cierto? Con esas elecciones que usted señaló anteriormente, la de 2013, no solo en Salta, sino casi todas las provincias, hubo un principio de intervención de las masas a través del FIT. Y nosotros hicimos un congreso en el Luna Park, y lo más interesante de ese congreso, bueno, fue un congreso muy interesante, pero quiero destacar una cosa: la mesa estaba compuesta como por 15 personas. Usted tenía toda la dirección obrera de la época, de las grandes fábricas, sindicatos, seccionales. Yo cerré ese acto, pero el lujo era la mesa. Ahí estaban los cuadros obreros, y ese proceso quedó estrangulado con él ulteriormente, dando lugar al escenario que tenemos ahora. Por lo tanto, vuelve a abrirse el escenario. Y hay que tratar de impulsar una nueva ola de movilizaciones y de lucha y planteamiento de propaganda y de agitación, y ver cómo se conforma la vanguardia obrera desde el punto de vista político, y ahí intervenir. Pero es un escenario abierto. No hay una fuerza política que pueda proclamar nada. Usted tiene en el FITU partidos que propugnan una alianza con la centroizquierda. Entonces usted se da cuenta que están muy lejos de la pretensión de querer construir un partido, o el tema siquiera se discute. Bueno. Ahora, todas esas diferencias en la calle no se ven, ¿o sí? Cuando se dan las manifestaciones, que todas estas diferencias que a veces se dan en lo político, en lo ideológico, cuando están en la calle esas diferencias no se ven, así que quizá haya una posibilidad, no quizás de una fusión, pero sí de medidas en común. Bueno, no siempre hay medidas en común, porque la vida es más fuerte que cualquier cosa. Eso es así. Pero eso de que las manifestaciones no se ven, no, es porque naturalmente puede ser que lo que aparezca en la superficie. Cuando se organizan las movilizaciones, la discusión pasa siempre por quién va adelante. Y a veces están horas discutiendo quién va adelante. No el carácter político de la movilización. Lean lo político obrera. Nosotros estas cosas, de un modo constructivo, de un modo que no parezca de ningún modo liquidacionista, sino que levantándolo como debate político importante, lo hemos escrito. No nos limitamos de ninguna manera en este aspecto, porque todo tiene que ser aclarado, tiene que ser clarificado y todo lo demás. Mira, en la clase obrera vive un momento muy difícil y muy desafiante, y los problemas que están planteados son los que estamos discutiendo en este programa, y nosotros proponemos estas tareas. Y claro, naturalmente aquilatamos toda una experiencia política que también tiene grandes triunfos, pero que también tiene grandes fracasos o retrocesos. Y una gran experiencia política tiene los dos. No existe una experiencia política puramente triunfante. Los grandes revolucionarios o las grandes revoluciones pasaron por un cúmulo de derrotas muy superior en número a la victoria que tuvieron después. Pero gracias a esa derrota y los aprendizajes obtuvieron una victoria decisiva, pudieron tomar el poder, llevar adelante un proceso revolucionario, pero las derrotas fueron sistemáticas. Mi abuelo me decía, era un obrero de la madera, mi abuelo, y entonces me decía, el capital es muy fuerte, no se puede progresar sino a través de pasar por sucesivas derrotas. Bueno, Jorge, son las 18:30, hemos cumplido nuestro horario, lamentablemente, así que le agradezco y seguimos el domingo. ¿Qué le parece?
Así es, seguimos el domingo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, termina así una nueva emisión Chao, del Aquiles. programa radial Letras del Paraná. Nos vemos el domingo siguiente a las 17:30 horas, Dios mediante. Muchas gracias a todos.